Cuando fuiste alcalde y gobernador, ¿hablabas con los narcos? Jamás. ¿Negociaste con ellos? ¿Los dejabas hacer negocios o hacías negocios con ellos? ¿Hubo un gran operativo para intentar detenerte? Sí, ¿Incluso te atrincheraste en tu casa? así es. ¿Qué pasó ahí? Que esta no es una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha. Esta no es una lucha entre los que tienen y menos tienen. Esta no es una lucha entre los educados y no educados. Esta no es una lucha de aquellos que pensamos diferente. Será una lucha entre dictadura y democracia. Francisco, ¿ya estás preparado? Listo y siempre echado para adelante. Has tenido una controvertida trayectoria en la vida pública nacional. ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Francisco García Cabeza de Vaca? Bueno, entrar a decirte que soy un padre de familia de 7 hijos, 5 hijas y 2 hijos, felizmente casado con mi esposa Mariana, un empresario de ramo ganadero, también incursioné en el comercio, también en el área de restaurantes y felizmente casado, como te lo mencioné, incursioné en la política con la única finalidad de poder cambiar las cosas. Me di cuenta que la única manera de poder cambiar la política en México era participando activamente. Vuelves a las campañas electorales. Buscarás ser diputado federal plurinominal. ¿Es regalada o la compraste? Bueno, de entrada decirte que a todos aquellos que aspiraron a buscar la candidatura del Frente Amplio por México, probablemente sea el único que ha ganado todas sus elecciones de mayoría. Ya fui diputado federal en el 2000, fui presidente municipal de Reynosa, fui también senador de la República y gobernador de mi estado, todas de mayoría. Tuve un espacio en su momento como coordinador de los diputados locales en el Inter entre ser alcalde y senador de la República. Sin embargo, más allá de ganarme esa posición, yo siento que conté con el respaldo del Consejo Nacional, en este caso la Comisión Permanente, que tuvo a bien ponerme en esa lista para representar no solamente a mi partido, sino a miles y millones de mexicanas y mexicanos que necesitan que se escuche su voz. Y eso es lo que quiero hacer. La voz de millones de mexicanas y mexicanos que hoy en día no tienen manera de dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro país y defender nuestras libertades, como creo y estoy convencido que lo voy a poder hacer. Tú gobernaste un difícil estado con problemas generados por la lucha de distintos grupos criminales. Te consideraron ser un gobernador de mano dura. ¿Qué tan duro eres? Siempre utilizando todos los instrumentos legales a mi alcance para poder lograr lo que me comprometí con las y los tamaulipecos, que era restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Y claro que sí actué con mano dura, pero siempre respetando la ley y los derechos humanos, pero siempre fui muy claro que no iba a haber tregua contra los violentos. Y eso fue un compromiso que hice en campaña y me siento sumamente orgulloso de haber podido colocar a Tamaulipas entre los estados más seguros del país durante mi gestión como gobernador. ¿Llegaste a realizar u ordenar acciones de las que hoy te arrepientas? Jamás. Todas las acciones fueron de alguna manera respetando los niveles de cada una de las áreas de mi gobierno. Para eso se hizo precisamente una ley de seguridad pública y donde de una manera coordinada con mi grupo que tenía yo en su momento, en este caso mi gabinete de seguridad, gente íntegra, gente muy capaz, gente comprometida, gente valiente y sobre todo con el respaldo de la sociedad civil, pudimos lograr nuestras metas y objetivos que pusieron muy en alto el nombre de Tamaulipas, pero sobre todo pudimos lograr poner a Tamaulipas entre los estados más seguros del país. ¿Te brincaste la ley por temas de seguridad? Jamás. Siempre fui muy claro con todo mi equipo, con mi gabinete,
con el grupo de coordinación, y cada vez que llegaba a una reunión les decía yo, oigan, y me refiero a los mandos militares, les decía, oigan, yo no me ofendo de nada, por mí no se preocupen. Cuando vean algo mal, si algún funcionario de gobierno lo ven que está haciendo algo ilegal, actos de corrupción o vínculos con la delincuencia, yo no me ofendo, díganmelo y vamos a actuar en consecuencia. Pero eso me va a dar la autoridad moral para hacer lo mismo con ustedes, con los mandos militares. Es ahí donde empezaron a ver cuáles iban a ser las políticas públicas que implementé durante mis acciones. Por eso que hasta el día de hoy llevo una excelente relación con los mandos militares y todos aquellos que durante mi administración trabajaron de la mano conmigo, porque sabían que iba a actuar con firmeza, con determinación, apegado a derecho, pero nunca iba a titubear en llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar la seguridad de mi estado. ¿Cómo gobernar un estado en la frontera? ¿Tu estilo de gobernar funcionó? Es decir, el estilo cabeza de vaca. Es complejo, es difícil, especialmente cuando estamos hablando, sin menospreciar al resto del país, pero es el estado fronterizo más importante de México. Estamos hablando, comercialmente hablando, estamos hablando de un estado que cuenta con 17 cruces fronterizos, 5 aeropuertos internacionales, 3 puertos marítimos. No hay ningún otro estado de la República que cuente con eso. Arriba del 43% del comercio con Estados Unidos pasa por territorio de Tamaulipeco. Por supuesto que hay un gran potencial de comercio con nuestros vecinos del norte, pero también se los antoja mucho a los grupos criminales, porque es la ruta más corta del centro de Centroamérica al este de Estados Unidos, como también la ruta más corta del Pacífico, especialmente de los puertos del Pacífico, hacia lo que viene siendo la frontera norte de México. Entonces, son grandes retos los que se tuvieron. Sin embargo, cuando hay voluntad política, cuando hay respaldo de los sectores productivos, cuando hay confianza de la ciudadanía, se pueden lograr muchas cosas. Y bueno, para muestra un botón, los resultados que dimos durante mi gestión. ¿Cómo describirías el método cabeza de vaca para combatir a la delincuencia? Actuar con mucha firmeza y determinación, sin titubeos y utilizando todos los instrumentos legales a mi alcance para lograrlo. ¿La delincuencia es quien gobierna Tamaulipas o tienes que cogobernar con ellos? Jamás. Yo desde que inicié mi carrera política, y es algo que es público, lo di a conocer no solamente a los sectores productivos, a los empresarios, a la sociedad, a mi familia, que yo tomé una decisión cuando inicié mi carrera política, que yo prefería no ocupar ningún cargo público si esto implicaba tener algún compromiso con los grupos criminales. Esto es lo que permitió no solamente ser diputado federal, alcalde, senador, sino que haber tumbado un régimen que llevaba más de 86 años en el poder. Por primera ocasión, un partido político diferente al PRI gobernó Tamaulipas cuando sabíamos la historia oscura que tenía nuestro estado de la política vinculada con el crimen organizado. Esa determinación, al cual me siento sumamente orgulloso, me permitió no solamente ser el gobernador más votado en la historia de Tamaulipas, sino dar los resultados en materia de seguridad, algo que he señalado una y otra vez. Y ojalá y esto se entienda en cada rincón de nuestro país. No se puede combatir al crimen organizado siendo parte de él. Es por eso que hoy en día vemos situaciones muy complejas donde políticos, el gobierno no puede combatir el crimen organizado. No porque no pueda, es porque no quiere. Y simplemente porque no puede y no quiere, porque es parte de él. Esa es la gran diferencia de la situación que se vivió en Tamaulipas, que ha sido reconocido por propios y extraños. ¿Cómo gobernar un estado como Tamaulipas y no rendirse ante ellos? Actuando con firmeza. Cuando uno llega sin compromisos y actúa con determinación, cuando uno le da los instrumentos a sus instituciones de seguridad pública, cuando uno cuenta con la confianza y el respaldo de la ciudadanía, es cuando se pueden llevar a cabo acciones que nos permiten precisamente combatir al crimen organizado. Lo hicimos con los instrumentos estatales. Imagínate lo que hubiéramos logrado si hubiéramos tenido todo el respaldo del gobierno federal, que por cierto, mis primeros 2 años de gobierno sí los tuve, no me puedo quejar. Los últimos 4 años de mi gobierno hubo prácticamente instrucciones por parte de Palacio Nacional de no apoyar las acciones que fueran encaminadas a poder combatir a los grupos criminales, pero por fortuna nos dio
con lo que teníamos, con los instrumentos que teníamos a nuestro alcance para hacer lo propio. Cuando fuiste alcalde y gobernador, ¿hablabas con los narcos? Jamás. ¿Negociaste con ellos? Jamás van a ver una fotografía, un video saludando a la mamá de un capo, ni mucho menos andar recibiendo sobres amarillos de ninguna persona vinculada al crimen organizado, ni nada que tenga que ver con situaciones de corrupción o situaciones ilegales. ¿Los dejabas hacer negocios o hacías negocios con ellos? Jamás. Siempre los combatí y fue un tema que fue público, al grado que se generó un ambiente donde el ciudadano tenía confianza hacia su gobernador. Y lo digo porque no sé si en otros estados se hizo, pero el teléfono de un servidor era público. Cuando iba yo a eventos públicos, les daba mi teléfono y les decía, oigan, este no es el celular del secretario de gobierno, ni del secretario de Seguridad Pública, ni del fiscal. Este es el teléfono del gobernador, de su gobernador. Solamente les pido que no me hablen, mándenme mensaje. Y no me tienen que decir quiénes son. Simplemente quiero que me den a conocer las situaciones de riesgo, si hay gente armada, si están siendo sujetos a extorsiones, secuestros o situaciones ilegales que ustedes vean, mándenme un mensaje. ¿Qué es lo que sucedió? Que miles de personas en Tamaulipas se convirtieron en mis ojos y en mis oídos y no tenían que decirme su nombre. Eso me ayudó en gran medida precisamente con esa información y con los sistemas de inteligencia que teníamos y con nuestros buenos policías ponen orden en el estado de Tamaulipas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ejercer el poder ante la inseguridad y la delincuencia? Déjame decirte que lo único que no es negociable con nada, por nada ni con nadie, es la libertad y la seguridad de un hombre. Esa no tiene precio. Esa no se negocia. Simplemente se aplica la ley. Y es precisamente en lo que yo, en lo personal, estoy convencido que se debe de aplicar en cada rincón de nuestro estado y de nuestro país. ¿Tú implementaste en Tamaulipas la política de abrazos, no balazos, como la del presidente AMLO? Todo lo contrario. Hay quienes se confunden con esa frase cuando se habla de abrazos y no balazos. Ese mensaje nunca fue para la gente de bien. Ese mensaje no fue para los sectores productivos, para las madres de familia, para los estudiantes. Ese mensaje de abrazos y no balazos fue precisamente para los criminales. El mensaje fue para ellos, donde se les hizo ver por parte de la política pública del gobierno federal, de Palacio Nacional, de que a estos no los iban a perseguir. Y bueno, lamentablemente el tiempo me dio la razón. Hoy en día vemos que no hay órdenes de aprehensión contra los grupos criminales, que no se utilizan los instrumentos que tiene el Estado mexicano para combatir el crimen organizado. Y peor aún, son parte del problema, son parte del crimen organizado, protegen a los grupos criminales. La única manera de entender la ola de violencia y sobre todo este sexenio, que es el sexenio de sangre que hoy en día está viviendo nuestro país. Yo he sido muy claro, muy firme al respecto. Y esto no se trata de un tema de hombría o de querer mandarme mensajes de que uno es muy firme o tenaz. Es simplemente aplicar la ley. Este es un tema de convicciones, de entender que la seguridad y la libertad de un hombre o de una mujer o de una familia no es negociable, que esa no tiene precio. Y lamentablemente hay políticos y gobiernos como el que hoy en día tenemos que en aras de ganar elecciones y llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos los mexicanos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con los grupos criminales. Pactaron con los grupos criminales. Por eso es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. A diferencia de ellos, nosotros fuimos muy claros. Inclusive en la visita que tuvo el presidente de la República en Tamaulipas, se lo dije con mucha claridad, que las políticas públicas que estaban implementándose en Tamaulipas eran muy diferentes a las federales y que las nuestras estaban dando resultados. Y muestra de ellos es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública puso a Tamaulipas entre los estados más seguros del país. Cuando inició mi administración, Tamaulipas ocupaba el tercer lugar nacional, entre los estados más violentos de México, con los delitos de alto impacto, todos estos en los rangos más altos. Cuando terminó mi administración,
Tamaulipas ocupó el 4º lugar nacional entre los estados más seguros del país. Y conste que no es que tenga yo otros datos, son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuál ha sido el papel del Ejército y la Marina Armada en las zonas de riesgo de la frontera de Tamaulipas? Han jugado un papel muy importante. Cuando hay coordinación y cuando estos tienen no solamente la disposición, sino la instrucción de utilizar los instrumentos que ellos tienen a su alcance de inteligencia, armamento, capacitación, y trabajando de la mano con un Estado y con el instrumento más importante que se requiere, que son las órdenes de aprehensión, no hay grupo criminal que pueda contra estos. Lamentablemente, pues esas órdenes cambiaron. Por eso inicié al principio de esta entrevista diciendo que los primeros 2 años de mi gobierno tuvimos una gran colaboración. No puedo decir que no tuve después un respaldo de las Fuerzas Armadas, pero sí se notó de una manera radical las instrucciones que dieron a unos y a otros en el tema del combate al crimen organizado. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Siempre ha sido de una manera muy institucional, muy respetuosa. Creo y estoy convencido de haberme ganado su confianza, pero sobre todo su respeto, porque se dieron cuenta que había un gobernador que estaba dispuesto a darlo todo, aplicar la ley, respaldar las acciones que ellos llevaban a cabo y sobre todo trabajar de una manera coordinada. Es por eso que dimos resultados de una manera en conjunto. ¿Estás de acuerdo con el papel que le ha dado el presidente López Obrador al Ejército en su administración? Por supuesto que no. Nuestro heroico Ejército mexicano, la Marina Armada de México, 2 instituciones que hoy en día siguen siendo y estando como las instituciones de mayor credibilidad en nuestro país, tienen sus funciones constitucionales, no para estar haciendo funciones de civiles como hoy en día lo tienen. Yo creo que están demeritando el trabajo que puede lograr y hacer nuestras Fuerzas Armadas. Yo confío plenamente en ellas y estoy plenamente convencido que las cosas van a cambiar para bien una vez que a estos se les dé su lugar, pero el lugar que estos deben de ocupar dentro de su trabajo, así como está establecido y contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A quienes se les olvida? En nuestras Fuerzas Armadas es el ejército constitucionalista, no es un ejército presidencialista como el ahora en Palacio Nacional pretenden utilizarlo. ¿Cuál es tu postura sobre el alcance de la Cámara de Diputados? ¿Cuál sería tu papel como diputado? Bueno, de entrada, la ciudadanía va a jugar un papel muy importante. No podemos recargar todo el peso a una candidata que va a buscar la presidencia de la República, sino que tenemos que entender que también tenemos que ir por el Congreso, garantizar que se tenga una mayoría de la oposición del Frente Amplio por México que le permita la gobernabilidad a la presidenta de la República. Esto ya no se trata de la lucha de un hombre o de una mujer, en este caso de una mujer echada para adelante, con convicciones, una mujer de familia, una mujer inteligente, una mujer que está dispuesta a darlo todo. No, eso va a depender de cada hombre, de cada mujer, de cada ciudadano. Hoy nos corresponde a los ciudadanos, y me pongo del papel del ciudadano, porque antes de ser político, soy un padre de familia. Estoy consciente de lo que representa cada persona y cada persona que va a tener la oportunidad de emitir su voto. Ya se acabó ese tiempo de que, oye, es que es responsabilidad de los partidos, es que es responsabilidad de la candidata. No, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para hacer la diferencia este próximo 2 de junio. El presidente López Obrador se ha mostrado muy interesado en tu desafuero primero y después en enjuiciarte. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algún problema personal? Yo creo que me vio como una amenaza. Desde el momento en que fui muy claro, jamás le falta el respeto, pero fui muy claro al decirle que pues, simplemente no coincidía con sus políticas públicas. Cuando se nos pidió o exigió que entregáramos nuestro sistema de salud, me opuse totalmente a él, que se lo entregáramos al INSABI. El tiempo y la ley nos dio la razón. Tamaulipas contaba cuando yo estaba como gobernador, como uno de los sistemas de salud más avanzados en el país.
pues resulta que quería que se los entregáramos al INSABI. ¿Cómo vamos a entregar los activos, hospitales y clínicas, entre muchas otras áreas del sector salud, que se construyeron y que fueron pagadas con recursos de las y los tamaulipecos? Por supuesto que me rehusé. ¿Y sabes qué? El tiempo me dio la razón, porque el INSABI fue todo un fracaso. Y no se diga hoy en día el bienestar. No hay medicamentos en el sistema de salud en Tamaulipas, como no lo hay también en otros estados de la República que ya entregaron su sistema de salud. Como también no estuve de acuerdo en frenar una de las principales vocaciones que tiene nuestro estado, que es la generación de energías limpias. Cuando llegué a Tamaulipas había un parque eólico, creamos la Comisión Estatal de Energía, nos convertimos en los principales promotores, en los principales aliados de los sectores productivos, entre ellos el sector energético, para que se instalaran las empresas y se construyeron 13 parques eólicos. Hoy en día es el estado de mayor impulso en generación de energías limpias. Por supuesto que me opuse cuando sacaron un decreto para frenar las energías limpias. Metimos una controversia y metimos un amparo. Otro de los motivos por los cuales no coincidimos, como también con la creación de la Alianza Federalista. Fui uno de los impulsores y fundadores de una alianza que jamás se había visto en la historia de este país. 5 fuerzas políticas, 10 gobernadores, creando un grupo de gobernadores que se unieron con la finalidad de poder intercambiar experiencias, de poder darle seguimiento a políticas públicas que habían sido exitosas en cada uno de estos estados, defender la soberanía de nuestros estados, defender nuestras libertades, por supuesto de hablar del tema de presupuesto, por supuesto de hablar del tema de salud y por supuesto de hablar del tema de seguridad pública cuando le quitaron los recursos al Fortasec, a los gobiernos municipales y quisieron minimizar las acciones de los gobiernos estatales. Todo esto fueron factores que de alguna manera molestaron a un gobierno o a un presidente de la República que pasó de ser un presidente de la República intolerante a las propuestas, a las críticas, a las ideas, inclusive con su mismo gabinete, pasó a ser un presidente de la República totalmente autoritario que quiso imponer su voluntad y donde posteriormente es de todos conocido un presidente de la República que pretende instaurar una dictadura. Por supuesto que me vio como un adversario, como un enemigo, ni siquiera como alguien que simplemente estaba defendiendo lo que por ley, por derecho le correspondía a su estado, la soberanía de Tamaulipas. ¿Y qué es lo que hizo? Pues llevar a cabo por primera ocasión en la historia de México un proceso de desafuero ilegal, inconstitucional. Jamás en la historia de México se había visto, mismo que el tiempo y la ley me dio la razón. No solamente fabricaron delitos inexistentes, sin pruebas, sin elementos, sino con la consigna de desaforar a un gobernador, quererlo encarcelar para mandar un mensaje a propios y extraños. ¿Y sabes qué? Le funcionó. No en haberme desaforado, pero haberle mandado ese mensaje a muchos gobernadores que desafortunadamente se doblaron, se vendieron y en lugar de defender a sus estados como les correspondía, prefirieron irse a una embajada. ¿Hubo un gran operativo para intentar detenerte? Sí. ¿Incluso te atrincheraste en tu casa? Así es. ¿Qué pasó ahí? Pues porque era una instrucción del presidente de la República, donde dio instrucciones a la Fiscalía General de la República, por más que digan que es autónomo, por supuesto sabemos que recibe instrucciones de Palacio Nacional. Lo que hicieron es, violando la Constitución, llevaron a cabo un desafuero sin tener la razón y mientras determinaba la Corte su criterio, pues mandaron elementos de la Policía Federal o en este caso de la Fiscalía General de la República a quererme detener. Lo que hice es sacar a mi familia del país. Me mantuve en la casa de gobierno con mi grupo de fuerzas especiales a esperar a que trataran de detenerme. Situación que no se dio. Estuvimos ahí cerca de 3 días
y por fortuna posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación normó un criterio donde dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas contaba con fuero constitucional, como también lo dio a conocer un juez federal. ¿Le tienen miedo al presidente? Le tengo miedo a la imposición, le tengo miedo a una dictadura, le tengo miedo a las injusticias. Es por eso que me he mantenido firme con mis convicciones. ¿Qué expectativa tienes sobre el presidente y tu participación en los próximos comicios? ¿Esperas guerra sucia? No, definitivamente esto es parte ya de un trabajo que vienen realizando. Inclusive en este momento están bloqueando que mis abogados tengan, a pesar de que ya demostré mi inocencia, a pesar de que inculparon a terceros que ya quedaron libres, ahora lo que están haciendo es bloquear a que la jueza, que ya dio el amparo, que me dio la razón, les notifique. Pues no se quieren dar por notificados. Eso no es normal, nunca se había visto. Y no solo eso, sino que están negando a mis abogados de que estos puedan tener acceso a la carpeta. Eso manda un indicador. Y eso casualmente fue después de que mi partido, en este caso el Consejo Nacional a través de la Comisión Permanente, me nombrara como candidato a diputado plurinominal. Pues pareciera ser que lo que pretenden es seguir hostigando y tratando de presionar a un servidor. La persecución política sigue. Si hay una determinación en torno al término persecución política, la estás viendo en este momento. ¿Cuál es el estatus ahorita? No, que ya me dieron la razón, que se demostró no solamente mi inocencia. Para mí era muy importante no solamente demostrar que este gobierno, que este presidente había violado la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que hubo un intento de desafuero a un gobernador en turno. Eso va a quedar para la historia de México, porque él se hace ver como la víctima que trataron de desaforarlo. Es falso de toda falsedad. A él nunca lo desaforaron. A mí, él, por instrucciones de él, llevó a cabo un proceso de desafuero ilegal, inconstitucional, y la Corte me dio la razón. Esto ya está probado, esto va a quedar para la historia de México. Como también el hecho de seguir atacando, difamando, calumniando a uno de los pocos que de una manera responsable, sin faltarle al respeto, simplemente defendió las libertades de su Estado y la soberanía de su Estado. Es algo lo que él no tolera. Él no tolera que alguien le hable de frente y le diga que simplemente no está de acuerdo. A diferencia de muchos, y lo digo con mucho respeto, que hablan a sus espaldas, que fueron capaces de decirle muchas verdades, pero no viéndolo de frente, yo hice lo propio. En su momento, de una manera respetuosa, le dije simplemente no estaba de acuerdo con sus políticas públicas. Y eso pareciera ser que fue algo que lo incomodó. Y yo siento que la gota que derramó el vaso también, no solamente tuvo que ver con la Alianza Federalista, la creación de este grupo de 10 gobernadores que estábamos haciendo historia y que, bueno, pues tuvieron que frenarme a mí para frenar ese movimiento, sino también una carta que le mandé al presidente de la República, donde le hacía ver que dentro de sus obligaciones constitucionales era darle seguimiento a las órdenes de aprehensión del Estado, de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, contra capos de los grupos criminales, con nombre y apellido y con las órdenes de aprehensión para que éste las complementara y que les diera seguimiento. Situación que evidenció que este gobierno federal pues simplemente no quería actuar en contra de los grupos criminales. ¿Y qué crees? Pues el tiempo me está dando la razón, porque al día de hoy se siguen ejecutando esas órdenes de aprehensión, son las únicas que hay contra los grupos criminales, las que dejamos durante mi sexenio, no las que debieron de haber sido llevadas a cabo a través de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Nosotros no nos esperamos a que actuara el gobierno federal. Lo hicimos como Estado y dimos los resultados. Entonces esa carta
Creo que es una evidencia clara del malestar que él tuvo al evidenciarlo precisamente de que su gobierno no estaba actuando en contra de los grupos criminales. ¿El presidente te tiene miedo? Yo espero que me tenga respeto. ¿Pero sientes que te tiene miedo? Pues más allá de miedo, siento que me ve como un adversario, como alguien que el tiempo y la ley le ha dado la razón y eso le incomoda mucho. ¿Qué opinas del fenómeno de migración que miles de personas buscan el sueño americano diariamente? Bueno, de entrada, los números han cambiado mucho y eso es algo que poco se menciona. Al inicio de este sexenio, mal llamada cuarta transformación, ha brincado de ver los números de migrantes que tratan de llegar al territorio estadounidense por áreas de oportunidad, ha brincado de un 20 a cerca de un 45% de nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la falta de oportunidades, la falta de empleos. De lo contrario, no hubiera ese número de mexicanos tratando de llegar al territorio nacional precisamente para buscar oportunidades de empleo. Y la segunda es la seria complicidad, una gran complicidad que hay por parte de las autoridades, especialmente el Instituto Nacional de Migración, con los grupos criminales para que los migrantes transiten desde Centroamérica hasta la frontera norte de nuestro país, porque para muchos ya es más rentable, es más redituable el tráfico de migrantes que inclusive el tráfico de drogas. Ya lo ven como el oro humano. ¿Por qué? Porque a diferencia de las drogas, que estas pueden ser confiscadas, ¿qué es lo que sucede con los seres humanos? Pues simplemente son deportados y vuelven a intentar y tienen que volver a pagar muchos de ellos. Y estamos hablando de cantidades multimillonarias y donde las autoridades locales, estatales y federales están involucradas. Esa es nuestra triste realidad. Y la carga que le están dejando a los estados fronterizos y a ciudades metropolitanas como el área de Monterrey, la zona metropolitana, ciudades fronterizas como Laredo, Reynosa, Matamoros, Acuña, entre muchas otras, le están generando una carga social muy fuerte porque están deteriorando la calidad de vida no solamente de los migrantes, no solamente ha habido abusos de violaciones a los derechos humanos de estos, sino que han sido maltratados, han sido robados, han sido violados, han sido un instrumento que están utilizando los grupos criminales también para hacerse recursos, aunado a que está deteriorando el tejido social en muchos de estos municipios. Y es ahí donde tienen que implementarse políticas públicas muy claras, contundentes, mismas que nosotros ofrecimos en su momento a Relaciones Exteriores y al gobierno federal, de establecer estancias migratorias al interior del país. Y por supuesto que hay que entenderse que esos migrantes lo único que buscan es una mejor calidad de vida. Y estos tienen la esperanza de poder conseguir con un juez una cita para que les den asilo político. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que pocos lo dicen. Solamente cerca del 7% de todos los que aplican para un asilo político tienen la autorización para quedarse. El otro 93%, lamentablemente, no lo van a conseguir. ¿Qué es lo que va a suceder? Por eso que se tiene que implementar una política pública entre México y Estados Unidos para resolver esta situación y no generar un conflicto mayor como el que estamos teniendo día a día. Por un lado, se está violando los derechos humanos de estas personas. Hay problemas serios de seguridad pública, pero los grupos criminales se están enriqueciendo, están haciendo muchísimo dinero y hay niveles de corrupción muy fuertes porque las autoridades no pueden decir que no saben que vienen camiones desde el centro del país, o en este caso desde Centroamérica, sin darse cuenta. Pues por supuesto que se dan cuenta, porque son cientos de camiones que llegan con migrantes y donde la autoridad pues permite que lleguen al territorio de la frontera, pues donde estos son lamentablemente cooptados por los grupos criminales y donde están haciendo muchísimo dinero con ellos. ¿Qué opinas de las acciones de Greg Abbott, el gobernador de Texas? Bueno, está en todo su derecho.
Si bien es cierto que hay quienes piensan que se está yendo a los extremos, hay que tomar en cuenta de entrada que es un estado, estamos hablando de Texas, es un estado que siempre ha visto por defender su soberanía, sus libertades, tienen el derecho de defender sus fronteras. Por supuesto que debería haber mayor diálogo y buscar la manera de que haya flexibilidad, pero difícilmente se puede estar señalando y criticando a un estado libre y soberano como es el caso de Texas. Lo mismo hubiera yo dicho de mi estado, si tengo que tomar decisiones radicales precisamente para frenar algo que me está generando daño. Y el tema prioritario en este sentido va más allá del hecho de que si los migrantes buscan oportunidades en Estados Unidos, se están confundiendo y están queriendo confundir a la opinión pública. Uno de los principales problemas que señala el gobernador, y con justa razón, es que la última línea de defensa que se tiene es el Río Bravo. Y hasta ahí están llegando, pero una vez que llegan ahí, lamentablemente los grupos criminales se están fortaleciendo económicamente, porque para entonces ya cobraron miles y miles de dólares por cada uno de los migrantes que trata de cruzar el Río Bravo. ¿Cómo es tu relación con el gobierno de Estados Unidos? Digo, he mantenido una relación no de ahorita, desde que era diputado federal, no solamente por la posición geográfica en la que yo he gobernado, que es en la frontera, sino que eso me ha permitido mantener una relación muy estrecha con los diferentes congresistas, mayores, senadores, gobernadores, inclusive agencias de Estados Unidos. Porque, a ver, no nos podemos aislar y decir, en el caso muy particular de Tamaulipas, no somos una isla, somos el estado fronterizo comercialmente hablando más importante de todo México. Y por supuesto que tenemos que tener esa relación con nuestros vecinos del norte, aunado al hecho de que yo tuve la oportunidad y privilegio de haber estudiado acá en Estados Unidos durante 8 años, no solamente mi preparatoria, bueno, un año que me mandaron mis padres a estudiar inglés, la preparatoria y la universidad, pero continué con estas relaciones de amistad que al día de hoy las mantengo. ¿Cuál es tu postura con respecto a las relaciones institucionales de AMLO con Estados Unidos y otros países? Yo siento que cada una de estas es importante. Nada más que hay que saber equilibrar y sobre todo darle su lugar a cada quien. Pues por supuesto que le voy a dar un trato privilegiado a mi principal socio comercial, al que le vendo gran parte de nuestros productos, aquel que en su país están mandando hoy en día las remesas, pues por supuesto que voy a tratar de tener un trato adecuado con él y no querer estar chantajeando, queriendo fortalecer mi relación con países que tienen conflictos con ellos. Si bien es cierto, hay que cuidar todas las relaciones, lo que no es inaceptable es no mantener una relación sólida, firme, respetuosa con nuestros principales socios comerciales, y me refiero a Estados Unidos y Canadá. ¿Quién financia a Cabeza de Vaca? Los sectores, tengo muchos amigos que creen en mí, empresarios, mi familia, que me ha ayudado toda la vida. Yo estoy muy agradecido con mi padre, que fue el que creyó en mí, con mi madre, mi abuela, que también creyó siempre en mí, en mi carrera política, y por supuesto a mis amigos que vieron en mí a alguien que de alguna manera le iba a mantener siempre firme sus convicciones. Me conocen de toda la vida y hasta el día de hoy sigo contando con su respaldo. Es bien sabido que te gustan los ranchos. ¿Desde cuándo? ¿O es un gusto de nuevo rico? No, fíjate que cuando llevo a cabo, y he llevado a cabo muchos eventos ganaderos, inclusive la Asamblea Nacional Ganadera que se llevó a cabo hace 2 años en Tampico, tuve la oportunidad de dirigirme a los ganaderos. Y les dije que a diferencia de otros gobernadores que llegan a ser gobernadores y se convierten en ganaderos, yo les dije que
A diferencia de estos, lo mío era la inversa. Yo nací siendo ganadero, porque desde que tengo uso de razón, ando con mi abuelo y con mi padre, que son los que me inculcaron precisamente esta vocación de la ganadería. El ingeniero José Trinidad Cabeza de Vaca, que tenía uno de los ranchos productivos más importantes del norte de Tamaulipas, el rancho Periquitos, y después mi padre Manuel García Uresti, que de igual manera un ganadero reconocido. Desde que tengo 4 años recuerdo que voy a la feria ganadera más importante del mundo, que es la de Houston. Y desde entonces no solamente mantengo le doy seguimiento a esto que es una pasión para mí, sino que también es parte de mi vida. Los ranchos ganaderos, estos los tengo pues, desde hace muchísimos años. Y te repito, a diferencia de algunos otros políticos que llegan a ser políticos y se hacen ranchos, pues yo nací siendo ganadero y con ranchos ganaderos. ¿Han quedado pendientes con quien fuera tu acusador, Santiago Nieto? Por supuesto que hay pendientes. Y hay un gran pendiente que tiene que comparecer ante la justicia. Un hombre que utilizó su cargo para fabricar delitos, no solamente hacia mi persona, por instrucciones, sino también a muchas otras personas que hoy en día, por fortuna, están demostrando su inocencia y ahora lo están denunciando, pero también un hombre que utilizó su posición para enriquecerse, para extorsionar a empresarios, para hacerles creer que ellos estaban siendo investigados y sacarles dinero. ¿Cómo crees que de la noche a la mañana el señor le apareció con departamentos, con casas, inclusive se abre un rancho por allá en Querétaro, y ahora resulta que salió como nuevo rico? Esto no es producto de la casualidad, esto es producto de las extorsiones que llevó a cabo. Y el señor ya tiene muchas investigaciones y denuncias, no solamente en México, también en Estados Unidos. Y el señor tiene que pagar. ¿Sigues viviendo fuera de México? Sí. Vivo en Texas, a pesar de que voy y vengo con mucha precaución a México. ¿Y cómo harás campaña? Pues utilizando los instrumentos que tengo de redes sociales, pero esperemos que una vez que ya inicie la campaña constitucional, poder estar activamente apoyando, respaldando al Frente Amplio por México. Tienes una denuncia interpuesta por la directora general de notarías del estado de Tamaulipas por el uso de un instrumento notarial falso para obtener un certificado de residencia en Reynosa. ¿Cómo obtuviste ese certificado? Como lo obtiene cualquier ciudadano cuando da una carta a poder, vas con un notario, le das tu carta a poder ante él, se firma, él se la da a este tercero y este tercero lleva a cabo los trámites que se llevan a cabo administrativos, como es el caso. ¿Qué es lo que sucedió? Que este gobierno, narcogobierno que tenemos en Tamaulipas, pues lo que hizo es o lo dobló o lo compró. Y las dos son malas, ¿eh? Al notario lo presionó para que este mintiera y dijera que ese poder era falso. Pero ¿cuál sería el motivo, razón, para dar un poder a un tercero, para hacer trámites administrativos, si ese poder lo pueden dar hasta los consulados? Es un verdadero absurdo. Pero una vez más, esos que mintieron y engañaron van a tener que enfrentar la justicia, porque lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo. Ya se van a presentar las denuncias, se tienen que hacer las averiguaciones correspondientes y aquí tiene responsabilidad no solamente el notario que actuó de mala fe, se acobardó o se vendió, sino también las autoridades que se prestaron a esto con la única finalidad de querer hacer un ruido y desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene Tamaulipas, los serios problemas de inseguridad, los serios problemas de asesinatos, enfrentamientos, extorsiones, secuestros que se dan día a día en el Estado y, por supuesto, hacer creer que pueden frenar mi carrera política. No es la primera ni será la última vez que intentan una cosa de estas. ¿Te han traído mensajes o amenazas del presidente o de la delincuencia organizada para no competir en esta elección? No, jamás. Las únicas amenazas que tenemos es el actuar de este gobierno de Cuarta, que se ha dedicado sistemáticamente a utilizar los instrumentos que tiene a su alcance, y me refiero a su sistema de medios
para atacar, difamar, calumniar y, por supuesto, utilizar a la Fiscalía General de la República como un instrumento represor en esta cacería que están llevando a cabo, no solamente contra mí, sino que contra muchos opositores. Está más que claro que esta es una clara persecución política. Te repito, estoy acostumbrado a esto. Acuérdense que se le olvida al presidente que yo vengo de la oposición, que yo luché durante más de 20 años para tumbar un régimen que llevaba 86 años en el poder. Entonces no me asusta nada de lo que están haciendo. Y vamos a dar a la batalla y vamos a estar ahí apoyando y respaldando no solamente a la próxima presidenta de la República, Xóchitl Gálvez, sino a todas nuestras candidatas y candidatos del Frente Amplio por México. ¿Cuál es tu principal interés para competir por la Diputación Federal? ¿O solo quieres el fuero? No, quiero estar ahí para dar la batalla, para ser la voz de millones de mexicanas y mexicanos que quieren expresar lo que sienten, lo que viven todos los días, para hacer las modificaciones de ley que así se requieran, para fortalecer el Estado de Derecho y, por supuesto, para defender los intereses no solamente de las y los tamaulipecos, sino de todos los mexicanos. ¿Cómo evaluarías al nuevo gobierno de Tamaulipas que va para 1 año y medio de mandato? Un gobierno totalmente fracasado, un gobierno que traicionó, un gobierno que en aras de llegar al poder entregó nuestra libertad y nuestra seguridad, pactó con el crimen organizado, un gobierno que está utilizando los recursos públicos, desviándolos y donde de una manera desmedida están desviando recursos públicos, no solamente con fines políticos, sino que actos de corrupción jamás antes vistos en la historia de nuestro Estado. Muestra de ello es que, al igual que el gobierno federal, pues simplemente no transparentan absolutamente ninguno de los recursos, ni obras que licitan, ni mucho menos ninguno de los recursos que aplican día a día. Ese es el gobierno que estamos viendo. A los gobiernos, desde mi punto de vista, y a los políticos, no se les debe evaluar en torno a lo que dicen que están haciendo, que van a hacer. A esto se les debe evaluar en base a resultados. Y este gobierno no solamente no está dando resultados, sino ha sido un rotundo fracaso en todos los rubros. No solamente en el tema de seguridad, que es lo que más nos preocupa y nos ocupa a los tamaulipecos, sino que después de haber sido Tamaulipas ocupado el 3er lugar nacional en inversión extranjera, porque así lo dejé yo, hoy en día está en el sótano. Decreció al grado que está menos 2.5% de crecimiento en el país, el número 32. De esa manera están gobernando Tamaulipas, un verdadero fracaso, sin inversión, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin seguridad, sin empleos. Bueno, pues que no me crean a mí. Ahí están las estadísticas, ahí están los resultados a la vista de todos. Y hablando de tu gobierno, ¿sientes que le cumpliste a los tamaulipecos? Siempre, no creo que exista un político, no en México, en el mundo, que pueda utilizar la frase cumplí, estoy convencido de cumplir en todo, estoy plenamente satisfecho. Siempre hay detalles que quedan pendientes. Por supuesto que a mí me hubiera gustado poder sentar las bases legales, constitucionales, para que a Tamaulipas le dieran lo que por ley y por derecho les correspondía. Y me refiero en el tema del presupuesto, algo que estuvimos muy cerca de lograrlo, previo a la persecución política que llevó a cabo y al proceso de desafuero que llevó a cabo el gobierno y este presidente. Porque, no sé si lo sepas, pero Tamaulipas es el estado que más impuestos aporta al gobierno federal, junto con Nuevo León. Nos disputamos el primer lugar. La Ciudad de México es entidad federativa, esa es otra cosa. Pero como estado somos los 2 estados que más aportamos y somos los estados de los más afectados, porque no nos regresan suficientes recursos. Aportamos 275,000 millones de pesos y en el caso de Tamaulipas solamente nos regresan el 16%. Es el estado más afectado de la República y es una lucha que tuve directamente con el presidente. Nada diferente a lo que él hizo en su momento cuando fue jefe de gobierno. Exactamente lo mismo lo hizo, pero contra el gobierno federal del entonces Vicente Fox. Exigió y demandó lo que él consideraba que por derecho le correspondía a la Ciudad de México, porque era como entidad federativa la que más aportaba. Yo hice lo propio.
aquí en Tamaulipas, pero lejos de aceptarlo y entender que a Tamaulipas se le estaba pidiendo que le dieran no recursos para el gobernador, que le llegaran recursos para obras de infraestructura, para hacer a Tamaulipas más competitivo y que generara más riqueza, más inversión, más empleo y más impuestos para ayudar a los estados del sureste. Por lo que me gané es una persecución política y un proceso de desafuero. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el futuro político de Cabeza de Vaca? ¿Volverás a buscar la candidatura presidencial? Yo creo que tiempo al tiempo. Lo primero es lo primero y es representar dignamente a los tamaulipecos, especialmente a todas aquellas mexicanas y mexicanos de bien que saben que van a tener a un legislador que va a ver por los intereses de nuestro país. Por último, Francisco, ¿qué mensaje quieres darle a los mexicanos? Decirles que somos muchos, pero por mucho más la gente de bien, la gente bien nacida, la gente que queremos un país de oportunidades y que hoy como nunca necesitamos el apoyo de ellos. Que no es momento de regatearle el apoyo, no a una candidata, no al Frente Amplio por México. Es el momento de no regatearle el apoyo a ellos mismos, a sus hijos y a las próximas generaciones. Eso es lo que yo les diría, que es el momento de apoyar a nuestro país, apoyarlo para que las cosas cambien, porque solamente hay dos opciones, y esto lo vengo diciendo desde hace más de un año: o seguir con este régimen que se ha dedicado a dilapidar las instituciones, que se ha dedicado a sembrar odio y rencor, que ha polarizado a nuestro país, que ha acabado con las instituciones de seguridad pública, que ha acabado con las instituciones de salud. Y esto lo vengo diciendo desde hace ya más de un año. Hay quienes me criticaron al inicio cuando les hacía ver que la lucha que enfrentamos hoy en día y lo que se va a vivir el 2 de junio va más allá de una elección, que lo que está en juego es el futuro de toda una generación, que esta no es una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha, esta no es una lucha entre los que tienen y menos tienen, esta no es una lucha entre los educados y no educados, esta no es una lucha de aquellos que pensamos diferente, será una lucha entre dictadura y democracia. A quienes me criticaron me dijeron que por qué estamos utilizando esos términos, por qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo reto a cualquiera a que se vaya, y si no quiere un diccionario, que se vaya a Google a ver el término dictadura. Y se van a dar cuenta que lo que dice ahí es prácticamente lo que está pasando en nuestro país. Concentrar el poder en un solo grupo o en un solo hombre. Que están acabando con las instituciones. Que están generando violencia. Que están sembrando odio y rencor. Que están dilapidando las instituciones de nuestro país. O por otro lado, ver la viabilidad de un México de oportunidades, de un México libre, de un México seguro, de un México en paz, de un México donde podemos vivir tranquilos y donde todo aquel que tenga las ganas de salir adelante, de luchar, de trabajar y esmerarse, pueda salir adelante como mexicano. Eso es lo que está en juego. ¿Dictadura o democracia? No podemos trasladar esa responsabilidad a una mujer, a una fuerza política. Eso es parte del pasado. Hoy depende de cada uno de nosotros. Y yo como mexicano voy a dar la batalla en la trinchera que me corresponde, ganándome la confianza de la gente y haciéndole ver que sí vale la pena luchar por México.